No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos Divoxradio.com. Seguimos en Terremotos, Volcanes y otros monstruos por Divox Radio y hoy día estamos, bueno, hablando de desastres. Hablando de desastres obviamente gatillados por estos fenómenos que ya hemos hablado todo el tiempo, de terremotos, volcanes, y así. Bueno, estábamos justamente hablando acerca de la importancia que tiene que ver, o sea, de la importancia que tiene el entender el escenario, pero sobre todo de prepararse frente al escenario y de cómo transmitir a las personas la importancia de trabajar todos juntos. Y quiero ocupar este último bloque justamente como para enfocarme en eso, de decir, la importancia que tiene de entender de que esto no es es algo no solo de los tomadores de decisiones, ni solamente de los científicos, es algo de todos. Porque resulta de que necesitamos una serie de respuestas que sean importantes, muy importantes. Por un lado, es cierto, frente a un terremoto es importante de que los edificios no se caigan, pero, por ejemplo, muchos terremotos gatillan tsunamis. Entonces tienes que pensar cómo las costas van a permitir de que la gente arranque. Si es que no pueden huir, pero hay edificios cerca, se puede pensar en la evacuación vertical, como se ha planteado varias veces. Pero para que la evacuación vertical funcione, entonces necesitas, por un lado, necesitas que la gente permita que entre otras personas al edificio y que se vayan a lugares más altos. Eso puede ser problemático, porque resulta de que necesitas ponerte de acuerdo con los dueños de los edificios que esto ocurra, o lo ordenas. Y si lo ordenas, ¿cómo vas a llevar adelante ese proceso? O también lo que hacen en muchos otros lados, que construyen edificios de evacuación vertical, solamente que están diseñados solamente para que alguien pueda evacuar hacia arriba en caso de que tengas un tsunami, que también sería una buena idea. Pero también tenemos que entender de que una buena parte de esto pasa por la planificación y por cada uno tener conciencia de ello. Hágase la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que ustedes fueron, por ejemplo, a la zona de Viña del Mar o alguna zona costera y se preocuparon de ver dónde están los 30 metros sobre el nivel del mar? La cota 30. Porque se plantea, debido a altas experiencias con grandes terremotos y con altas simulaciones, se ve que todavía es bastante válido pensar en que 30 metros sobre el nivel del mar es una zona donde no te va a llegar el agua. Por lo tanto, ¿cuántos se han preocupado de eso? Háganse la pregunta, porque es una pregunta para ustedes. ¿Cuántos de ustedes lo han pensado? Y después pregúntense, cuando estén ahí en la costa, ¿cuántos de ustedes tienen conciencia de cuáles son las zonas de evacuación frente a un tsunami? ¿Cuáles? ¿Están bien delimitadas? ¿Se dieron cuenta de dónde estaban los carteles o no le prestaron atención? Porque eso va a ser importante al momento de una emergencia, sobre todo si tú estás de turista en un lugar. Pero para la gente que vive ahí es más complejo todavía, porque se resulta de que si tu casa está en una zona de inundación y tu nivel de vulnerabilidad son importantes, entonces si llega un tsunami es muy probable que pierdas todo. Y el problema es que los tsunamis no es que no vayan a ocurrir, ocurren. No sabemos cuándo van a ocurrir, pero sí ocurren. Entonces, es importante que también tengas esa claridad de dónde están puestas las casas. Porque resulta de que es complejo poner a las personas más vulnerables en las zonas más expuestas al riesgo, porque eso implica de que no van a poder, eso implica que cuando pase algo va a costar mucho más levantarse, pero en algunos casos no se van a poder levantar, porque es difícil, o sea, pierdes todo tu sustento de vida de alguna manera. Ese tipo de adaptaciones son importantes, pero ese tipo de adaptaciones nada tienen que llegar a los tomadores de decisiones, y los tomadores de decisiones no necesariamente van a querer escuchar esto. Y no lo van a querer escuchar porque resulta que atenta contra varias ideas de que ellos mismos han puesto durante el tiempo, que tienen que ver con el desarrollo económico de una zona. La idea de que hablar de esto ayuda al turismo, la idea de que si necesitamos planificar de tal manera que haya cabañas o grandes edificios en la costa, porque eso es lo que nos da dinero. De acuerdo, pero el tema está en que
al hacerlo también estás exponiéndote muchísimo frente a lo que va a pasar en el futuro. Entonces, tienes que llegar a un punto medio. Hay un compromiso que se tiene que hacer. O sea, hay alguna cosa en la que se debe ceder. No puede ser de que esto sea solamente una cuestión que lo maneje el mercado, sin ninguna regulación. Pero obviamente tampoco podemos caer en que vamos a pretender que vamos a llegar a un nivel cero de riesgo. Eso no va a pasar. Pero sí tenemos que llegar a un nivel aceptable de riesgo. Y ese nivel aceptable no depende solo de la autoridad, ni tampoco depende solo de la definición que hace el científico al respecto. Depende mucho de la comunidad, porque es la comunidad la que vive ahí. Entonces la comunidad también manda, tiene que mandar, tiene que poner los puntos sobre las IES, tiene que marcar bien cuáles son las necesidades. Y eso implica un empoderamiento de la comunidad por un lado, pero también implica una conversación sana y horizontal respecto a todo lo que puede pasar. Y frente a ello, tenemos que seguir concientizando acerca de cuáles son los potenciales escenarios. Hoy día hemos hablado sobre todo de terremotos, pero no hemos hablado de los volcanes. Y tenemos muchos volcanes que están acá cerca, bueno, donde yo vivo, al menos en Temuco, en el sur de Chile, que tienen mucha gente viviendo cerca y que no tienen idea de qué puede hacer el volcán, porque como no han hecho erupción en un par de años y mucha gente llegó después y no han preguntado, bueno, no saben qué hacer. O no tienen conciencia de que sí, por acá pasan los aluviones, pero pero la gente se compró una parcela ahí y le fue increíble. Yo no me compré una parcela ahí, por cierto, pero bueno. La cosa es que la gente sí se ha comprado parcelas en esas zonas y cada vez están más expuestas a la amenaza. Y eso es un problema muy grande. Porque no es solamente una segunda casa en muchos casos, es la casa de alguien. Y de ahí, cuando algo se vaya, esa persona va a quedar sin nada. Y eso es lo que queremos evitar, no solamente queremos evitar que la gente se muera, también es importante evitar de que también es importante evitar de que tengas personas damnificadas. O sea, no que el damnificado sea algo que está ahí, que siempre va a ocurrir. La idea es que cada vez sean menos y que ojalá podamos llegar a un punto donde no tenga damnificados, pero obviamente son mucho más difíciles. Y todo eso es importante. Y no solamente hablamos de eso, sino que también hablamos, por ejemplo, de derrumbes, hablamos de remociones en masa, que están ocurriendo en distintas zonas de Chile y en distintas zonas del mundo, que también afectan a la vida de las personas y afectan mucho a la vida de las personas. Y ahí es donde uno de nuevo va volviendo sobre la idea de que el desastre no es natural, depende de estas decisiones. Algunas decisiones nacen de la necesidad, obvio que sí, pero otras no se entienden. Por ejemplo, hay viviendas en la zona cercana al volcán de Fuego, en Guatemala, le preguntaban a la gente que vivía muy cerca del volcán de Fuego, literalmente en los faldeos del volcán de Fuego, ¿por qué vivía ahí? Si resulta que el volcán hace erupción siempre, y bueno, el 2018 tuvo una erupción muy potente que terminó con muchas personas muertas por flujos piroclásticos y destrucción de muchas casas por flujos piroclásticos y lares también. Y uno se pregunta por qué, porque siguen ahí, cómo es que llegaron ahí. Y la gente te cuenta de que primero llegan ahí porque no tenían dónde vivir, y la solución que se dio en el momento, como de manera más centralizada, era que los mandaban al lugar donde los terrenos eran más baratos, nomás, y listo. Y los terrenos más baratos estaban casualmente alejados en los faldeos del volcán. Y de ahí tú haces tu vida y generas más encima un arraigo en la zona y menos quieres salir de ahí. Menos. Hasta que ocurre un desastre y te vuelves a preguntar qué pasa. Los volcanes no son ni buenos ni malos, los terremotos no son ni buenos ni malos, son fenómenos, las erupciones ocurren, son fenómenos naturales, los terremotos también. Pero los desastres dependen solamente de las decisiones que nosotros tomemos, y eso muchas veces tiene que ver con cuánta importancia realmente le estamos dando al fenómeno que puede ocurrir frente a nosotros. Si le damos muy poca, vamos a terminar completamente expuestos y vulnerables frente a uno. Si le damos demasiada, es probable que no podamos desarrollar muchas actividades y que también sea un problema para las comunidades que necesitan vivir el día a día ahí. Pero tenemos que tomarle el peso. O sea, no puede ser de que
nos olvidemos y esperar a que en algún momento como que ocurran y asumir que son como poco menos que intervenciones divinas y nada más. No, no, no. Necesitamos de que esto tenga un peso, de que existe una conversación, de que esto se toque en las mesas, de que esto ocurra cuando la gente está tomando once, cuando están almorzando, cuando están desayunando, y que se empiezan a preguntar, oye, ¿y qué puede pasar acá? Y empiezan las conversaciones con los científicos, empiezan las conversaciones con las autoridades, que vayan viendo eso, que los geocientistas lleguen a los gobiernos locales también, que las municipalidades tengan geólogos, por ejemplo, es fundamental, para poder entender qué está pasando alrededor. Si acá es importante disminuir el riesgo y después manejarlo para poder gestionarlo, para poder llegar a un nivel aceptable y que podamos vivir nuestras vidas de buena manera, conviviendo con estas amenazas y siendo cada vez menos vulnerables frente a ellas. Eso es lo importante. Y por eso los desastres no son naturales, porque dependen completamente de nosotros. Ya, eso es todo por este año, eso es todo por esta temporada. Muchas gracias a todos por estar aquí con este programa, de verdad se los agradezco de corazón. Espero que nos puedan seguir en todas nuestras redes por aquí abajo. Estamos en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en Twitter, obviamente nos pueden seguir, nos pueden ver después en YouTube, pueden escucharnos en SoundCloud, en Spotify. Espero que les vaya muy bien, que tengan un muy buen verano y que puedan descansar después de todo lo que ha pasado en estos últimos 2 años. Un abrazo grande, que les vaya súper bien. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.